Memorias que perduran de hoy se ha trasladado a la casa de la profesora Olga Vázquez Velasco, profesora a quien yo tuve el gusto de conocerla en el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Fuimos colegas, ella docente de la materia de literatura, y lo que mejor recuerdo de aquella época es la capacidad de organizar actividades de teatro con los estudiantes de aquel establecimiento. Pero además no es posible olvidar a su compañero. Olga le dice el flaco. Estamos hablando de don Filemón Escobar, dirigente sindical, quien ha tenido una larga trayectoria de vida en el movimiento obrero, pero también mucha influencia en el movimiento político del país. Olguita, quiero agradecerte por esta entrevista y pues también agradecerte por habernos recibido en tu casa, el programa Memorias que Perduran. Ya, yo soy la agradecida por tener esta visita tan grata, después de haber trabajado tantos años en el colegio y ahora de mucho tiempo, nos volvemos a encontrar. Y yo soy la agradecida más bien de que no se olviden, sobre todo de Filipo. Hablaremos de él. Pero, Olguita, inicialmente quisiera que hablemos sobre tu nacimiento. ¿Dónde naces? Yo he nacido en el distrito minero de Catavi. Concretamente, yo he nacido en siglo XX, de lo cual me siento muy orgullosa porque ha sido un centro tan importante para el país, ¿no? Porque era un centro donde se producía y gracias a eso también Bolivia ha ido surgiendo como productor de estaño y me siento feliz porque allí he vivido yo con mis padres. Mi padre era un obrero, mi madre también trabajaba allá, tenía una pensión y era muy conocida allá mi mamá. Y yo estudié allá en la escuela número 4 del siglo XX. Posteriormente pasé a estudiar en el Colegio 1 de Mayo de Yayagua. Y como los papás siempre quieren que uno vaya superándose y piensan que la educación no es buena en los centros mineros, pues me mandaron a La Paz. Y allá terminé, yo saqué el título de bachiller en el colegio Hugo Dávila, Colegio Experimental Hugo Dávila, que era un colegio también famoso por esa época, porque como dice su nombre, era un colegio experimental donde había un cambio total, no había ya el dictado, ¿no? Y había que investigar en los libros, un colegio muy bueno, del que también me siento orgullosa de haber estado allá. Y salí bachiller. Mi director era René Higueras del Barco, un profesor muy conocido, también ha sido dirigente de la Central Obrera Boliviana, era el secretario de Cultura, creo era un excelente maestro que nos ha enseñado a nosotros a seguir adelante y a trabajar siempre en pos de los más necesitados. Era como tenía una inclinación, él así era muy humanista, entonces he tenido esa satisfacción. Posteriormente ya ingresé, yo primero entré a la universidad a estudiar filosofía y letras. Empecé también, y tenía bastante tiempo y me fui a la Normal, Simón Bolívar, y salí antes de la Normal que de la universidad. Salí como profesora de literatura y castellano y la universidad estuve hasta tercer curso, donde también he tenido excelentes catedráticos, ¿no? Estaba Mario Miranda Pacheco, que ha fallecido en Potosí, Rubén Carrasco de la Vega, Teodosio Imaña, después José de Mesa, en fin, Mario Frías Infante, excelentes maestros de esa época, ¿no? Excelentes docentes, catedráticos muy buenos, pero yo no terminé de estudiar porque ya tenía que trabajar, y como tenía que volver a las minas, es que volví allá. Y felizmente, justo cuando llegué, un año trabajé todavía en el Colegio 1 de Mayo, donde yo había estudiado. ¿En siglo XX? En Yayagua. En Yayagua era el Colegio 1 de Mayo.
Y después se fundó el ciclo intermedio de la empresa minera Catavi. Entonces yo me fui a trabajar ahí porque el profesor Ayllón me conocía y me dijo, ahora tú que eres de secundaria puedes trabajar en ciclo intermedio. Y me fui muy contenta porque allá hemos trabajado muy bien. Hemos tenido también excelentes colegas, ¿no? Muchos de ellos ya han fallecido. Y posteriormente se creó el Colegio Junín, que queda en el campo María Barzola. Y también allá trabajé, cerca de 4 años he trabajado como profesora de literatura. Pero ya vino ahí yo ya me casé con Filipo y vino el golpe de Banzer. Filipo salió de allá, por suerte salió antes del golpe, porque si no tal vez no contaba la historia. Salió antes, fue a Chile, precisamente él fue a pedir ayuda porque ya se veía llegar el golpe de Banzer. Y luego de haber estado un tiempo me hizo llamar, me dijo urgente porque ya había el golpe, ya estaba ahí la dictadura, ya no había caso de vivir ahí y tuve que salir e irme a Chile. Y estuve allá con Filipo durante 2 años hemos estado. Pero también allá ya la situación era incierta porque se avecinaba el golpe de Pinochet. Así que tuve que regresar, ya tenía yo una hijita. Regresé aquí a Cochabamba, ya no volví a las minas. Y desde entonces empecé a trabajar en Cochabamba y trabajé en varios colegios. Luego estuve en el colegio... en el Instituto Americano trabajé, después me fui al Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí trabajé muchos años y ya durante los diferentes golpes militares que hemos tenido, Filipo casi no estaba siempre en la casa, estaba clandestino o estaba exiliado, o finalmente él estaba en la mina trabajando porque trabajaba en siglo XX y yo estuve a la cabeza siempre de la familia, ya llegué a tener 3 hijos, la primera con el golpe de Banzer, el segundo también, todavía Banzer estaba en el poder, después ya posteriormente, justo mi hija nació en el periodo de García Meza. Felizmente en ese periodo de García Meza, Filipo estuvo clandestino y él se ocupaba de los chicos, él se ocupaba inclusive de su alimentación, él les cocinaba, les atendía bien, mientras yo trabajaba precisamente en las esclavas y en mi colegio, que posteriormente fui directora de ese colegio del Liceo Brasil. Fui directora y así he seguido trabajando hasta que mis hijos ya estaban un poco grandes y un cierto día les digo, bueno, ya están ustedes grandes, ahora a mí me toca terminar de estudiar, tengo que seguir estudiando. Y entré a la Facultad de Pedagogía. En la Facultad de Humanidades, sí. Ahí entré. Y estudié los 5 años largos que eran, porque después vinieron las licenciaturas especiales de 2 años. Sí, del Proyecto Andes. Sí, pero yo estudié los 5 años y saqué mi título de licenciada en Ciencias de la Educación. Y me encantó trabajar en el irlandés porque era un irlandés, decíamos, era esclavas, pero siempre conocíamos más por irlandés. Era un colegio lindo, las monjas muy buenas, había unas monjas muy excelentes, como la madre Gabriela, por ejemplo, Gabriela Daza, que era una madre que colaboraba, que trabajaba con derechos humanos, y siempre ella estaba al tanto de los presos, de los políticos, los ayudaba harto. Llevaba a sus familias víveres, ella se agenciaba para llevar lo que podía, una excelente madre. Había otra madre, María Teresa, que también se ocupaba de los pobres. Así era un colegio bastante bueno, su lema era servir, ¿no? Servir al pueblo, servir a los más necesitados. Y yo me acogí en ese colegio y trabajo casi 18 años, he trabajado en el colegio.
Claro, y lo he hecho de todo corazón porque me gustaba a mí enseñar, me encantaba darles las clases a las chicas de literatura, sobre todo literatura nacional, porque yo les decía que si no saben la historia de nuestro país, no conocen lo que nuestros escritores han escrito, no vale la pena. Y ha habido una buena respuesta. Tengo ahora una cantidad de alumnas que siempre me encuentran en la calle, me hablan, y todas casi se han dedicado, bueno, de las que eran esa vez que yo las conocía, se han dedicado a humanidad, son sociólogas, son antropólogas de comunicación, y donde están, trabajan así bien. Son muchísimas las alumnas que se han dedicado a eso, y yo me siento también tranquila y orgullosa, y me dicen siempre: gracias que usted nos ha abierto los ojos, hemos leído a Jesús Lara, a Alcides Arguedas, a Augusto Guzmán, y les hacía leer pues de todo, ¿no? De Joaquín Aguirre Lavallén, después de Querejasu Calvo sobre la mina, en fin, me gustaba a mí que lean sobre las minas, sobre el campo, ¿no? Y eran obras preferidas que muchas de ellas hemos llevado al teatro, ¿no? Y hemos tomado a las obras de Raúl Salmón, por ejemplo, que eran bastante buenas, y también hemos hecho obras clásicas, hemos llevado algunas obras de Oscar Wilde, por ejemplo, La importancia de llamarse Ernesto, después de Shakespeare, inclusive hemos tomado algunas obras de Otelo, aunque no hemos llevado todo, pero hemos escenificado por lo menos algunos actos, ¿no? Entonces yo me he realizado como profesora en ese colegio, y también en el Liceo Brasil como directora, porque era un colegio fiscal donde se necesitaba mucho, y tenía un equipo muy bueno, unas profesoras buenas que hemos tratado de arreglar, porque los ambientes de los colegios fiscales siempre estaban abandonados. Hemos hecho muchas actividades para mejorar, hemos creado una biblioteca, que era lo que a mí más me interesaba. Hemos comprado unas mesas y libros hemos comprado, y a las chicas les orientábamos siempre a la lectura. Había unas profesoras que me apoyaban bastante, entre ellas la profesora Olga Durán, que era una buena profesora, que me apoyaba bastante en la parte literaria. Después también, claro, habían otras necesidades de las alumnas, arreglar la cocina, comprar refrigeradoras. Bueno, en lo que ha estado a mi alcance como directora, he tratado de darles comodidad y mejorar la infraestructura del colegio. Y así, y a la vez estaba siempre pendiente también de mis hijos que estaban estudiando. Tengo 3 buenos hijos, unos lindos hijos que realmente han respondido al sacrificio que hemos realizado. La mayor es antropóloga y licenciada en comunicación. La otrita también es licenciada en comunicación, y mi hijo César, que es agrónomo, ingeniero, que trabaja en Agruco. Así que los 3 grandes hijos, con Filipo, que también Filipo, pese a estar perseguido, pese a estar en sus actividades políticas, nunca ha dejado de ser el padre de la casa, que siempre estaba presente, ¿no? Siempre se daba modos para estar en los cumpleaños, en las festividades, ya sea de fin de año, ¿no? Siempre ha estado él presente. Ha sido un muy buen padre que les ha inculcado, además, ¿no? Con el ejemplo. Él compraba libros y siempre estaba leyendo, entonces a sus hijos no les quedaba otra que seguir también, hacer como su padre, ¿no? Olvita, y a propósito, ¿en qué circunstancias lo conoces a Filipo? Bueno, a Filipo yo lo he conocido cuando yo todavía era estudiante, cuando estuve en el colegio 1 de Mayo.
Yo lo conocí a él y realmente me impresionó porque yo asistía a las asambleas, porque allá en siglo XX hay que involucrarse de las actividades de los trabajadores, hay que estar al tanto de lo que pasa. Yo asistía a las asambleas, yo lo veía a Filipo brillar prácticamente porque estaba jovencito y era uno de los hombres más preparados, pese a que Filipo no ha estudiado, ha estado en primaria, secundaria y nada más, no ha terminado no ha salido ni bachiller, pero era el autodidacta, ¿no? Él solito leía y aprendía mucho, con decirte que muchas cosas, yo que profesora de literatura tenía que consultarle a él. Él conocía mucho más que yo las obras, sobre todo a nivel universal, ¿no? Él le gustaba leer mucho y siempre compraba libros y yo también compraba libros. Entonces ahí lo he conocido y ya él se fue aproximando a mí porque cuando me fui a La Paz, sobre todo, allá ya estuve cerca de ya sacar el bachillerato y empezó a enamorarme y ya fue realmente algo que duró casi 7 años. Hemos enamorado con Filipo, pero después él no tenía posibilidades de matrimonio porque estaba siempre ocupado. Y la verdad que él estuvo en la cárcel durante el gobierno de Barrientos y yo ya estuve en la normal todo ese tiempo. Después yo ya me fui a trabajar y yo simplemente iba de visita al Panóptico y allí decidimos casarnos. En el Panóptico. En el Panóptico, cuando estaba preso durante el gobierno de Barrientos. ¿Y qué sensación has sentido, Olga? Mira, yo ya trabajé un año, ya era de profesor en siglo XX y sabemos cuál es el pensar de los papás, ¿no? Mis papás no querían por nada que yo me case con él. Sabían que yo estaba enamorando con él, pero no querían porque decían, en primer lugar, es un político, te va a hacer sufrir, no sé, ya parece que se adelantaban, ¿no? A ver lo que venía en el futuro. Entonces no querían ellos, pero yo decidí porque yo había conocido muchos muchachos, ¿no? Y los iba comparando. Realmente Filipo era excepcional. Era un hombre muy diferente. Y cuando ya me propuso matrimonio, yo le dije, ¿pero cómo? ¿Cuándo? Aquí, en la cárcel. Y teníamos muchos amigos. Y en una visita, bueno, en el mes de agosto precisamente, el 7 de agosto, fui a visitarlo, aprovechando las fiestas que eran 5, 6 y 7 antes feriado. Sí. Llegué y los muchachos me estaban esperando, los camaradas de Filipo. Me decían, ya está todo arreglado. Filipo nos ha pedido que organicemos. Entro al Panóptico y habían preparado en la celda de Hugo Tellis, que era uno de los presos que estaba por problema de Calamarca, ¿no es cierto? Sí, era uno de los asaltantes de Calamarca. Sí. Y él, como tenía posibilidades económicas, tenía un ambiente grande, con todas las comodidades. Y allí habían preparado, y yo llegué prácticamente, ya estaba. Ahí apareció el notario. Me sentí feliz porque sabía que estaba haciendo bien. Porque ya lo había conocido a Filipo como era, como persona, como político. Yo tenía también inclinaciones hacia lo que él buscaba. Entonces, dije, no hay otra persona que pueda ser como él. Y acepté el matrimonio, me sentí bien, solo que Filipo, el notario, le dijo, bueno, y ahora, no se va a poner una corbatita, por lo menos, le dijo, porque es un matrimonio. Y Filipo salió y fue al pabellón de los políticos a decir que tiene una corbata, que entiende. Entonces le consiguieron la corbata y llevaron. Y los políticos salieron. ¿Para qué necesita corbata Filipo? ¿No? Preguntándose. Y habían salido detrás de él y ahí nos vieron. Pues Pimentel estaba ahí preso y Pimentel era del siglo XX. Claro. Bueno, pero
yo ese rato no me asusté nada, estaba de lo más tranquilo. Después ya recién me di cuenta, pues, que Pimentel era del siglo XX y con toda seguridad que le iba a avisar a su mujer, ¿no? Claro. Y su mujer era muy amiga de mi mamá, pero yo negaba y negaba, hasta que casi 2 años hemos negado, porque además Filipo ha terminado de estar en la cárcel, después se fue a trabajar a Coricampana con el padre Mauricio Lefebvre, ahí estuvieron trabajando. Luego ya vino lo que impredecible, ¿no? Barrientos murió en un accidente, sí, y de esa manera todos los presos perseguidos políticos reclamaron volver otra vez a la mina. Y Filipo volvió otra vez a la mina, ¿no? Y después recién ya tuve que enfrentar con mis padres y ya, ¿no? Sobre todo mi papá aceptó de buena manera, porque él lo veía, como le dijo, no, es un hombre bueno, es un hombre que lucha por los obreros y además es bastante capaz. ¿Qué más podemos pedirle?, dijo mi mamá. Pero es que no, que la mamá no, que no tiene una profesión con que le va a mantener, toda la vida va a estar de minero. Pero mi papá le dijo, no, me parece que Olga tomó buena decisión y no tenemos más que aceptar. Y mi mamá tuvo que aceptar. Y después ya yo me fui al siglo XX, pues me fui ahí, de ese modo fui a trabajar, volví a trabajar en el colegio, todo lo que les conté anteriormente, ¿no? Ahí me fui a trabajar y ahí me quedé. Y después Filipo ha estado siempre entre nosotros. Después del golpe de Banzer ya vivíamos aquí. Él seguía en siglo XX, del siglo XX La Paz, y venía aquí, así he estado. Y yo trabajando. Así, esa fue toda la relación que puedo contar. Olga, a grandes rasgos. ¿Cuáles han sido los riesgos de ser la esposa de un dirigente minero? Ha sido varias veces perseguido, torturado, exiliado. Claro, ha sido muchos riesgos y yo estoy agradecida por las madres del irlandés, que algunas veces me daban permiso ellas para que yo pueda ir a averiguar cuál era el paradero de Filipo, porque directamente lo apresaban y le hacían desaparecer, ¿no? Entonces yo tenía que ir a buscar a esos recintos policiales, en fin, tenía que ir a buscar ayuda. Yo iba y tenía que reclamar, pues, por él, como su esposa, ¿no? Tenía que reclamar. Y tiene un libro, Filipo, que se llama El Evangelio, es la encarnación de los derechos humanos. Y ahí relata, por ejemplo, cómo los sacerdotes se han ocupado de él, le han ayudado y le han apoyado cuando ha estado clandestino y cuando ha estado preso también, que siempre ellos han estado reclamando. Entre ellos un padre Nino, por ejemplo, cuando un padre Nino Marsoli, creo que era, sí. Estaba él, era párroco de la zona sur de San Miguel, y a él yo le fui a buscar y él se ocupó, y la aparición de él durante su encierro dice que había sido realmente providencial, porque lo estaban torturando todos los días, lo torturaban, no, ya no aguantaba más él, y más bien que como yo fui a reclamar, y él fue también a las autoridades a pedir, por lo menos queremos verlo, que si está vivo, está muerto, qué es, queremos verlo. Yo quiero verlo, insistió en verlo, y le dejaron pasar a las celdas, y ahí Filipo estaba, pero una pena, dice, y él le abrazó y le dijo, gracias, padre, usted me está salvando la vida. Sí, y voy a gestionar para que te encuentres con tu esposa. Y al día siguiente, como yo estaba ahí, entonces fui y lo pude ver a Filipo como estaba con una barba, todo flaco, no, pero él siempre fuerte, siempre valiente, enfrentando todo, y me dice, ¿cómo están los hijos? También, no te preocupes de los hijos, te van a sacar a España. Le digo, ya, no importa que me saquen, porque aquí me van a matar.
y como que dice que todas las noches se escuchaba gritar a la gente, a los presos de esa época. Creo que no recuerdo bien si era Padilla quien estaba ahí, ¿no? Torrelio creo que era, porque se fueron turnando, ¿no es cierto? Sí. Pero seguía nomás el equipo ese de torturadores que eran argentinos, dice por la voz. Filipo dice, porque a él le ponían capucha y escuchaba la voz y eran argentinos. Bueno, esos riesgos he seguido. Después han ido a la casa 2 veces a allanar cuando vivíamos en el cruce de la Taquiña, era una casita de mi mamá. Allanaron ese domicilio, allanaron buscando armas, dice, ¿no? Y no había tal armas y Filipo estaba como profesor en el colegio Juan 23, porque después de haber estado un tiempo en la casa, de ocuparse de los hijos, porque él se ocupaba de todo, ya estaba él un poco y fumaba mucho, nervioso. Entonces el padre Pedro Baciana, que era el director del colegio Juan 23, aceptó que Filipo vaya. Yo fui y le dije si podría venir aquí, pero podemos cambiarle el nombre o que nadie se entere quién es. Y así fue que Filipo fue allá, le pusieron, me encontré un carnet hace poco y más o menos es de la misma edad, se llama Luis Rodríguez. Desde ahora tú te llamas Luis Rodríguez, le dijo el padre Baciana. Y es así como los recuerdan los como padre Lucho, como los Juanchos le recuerdan pues como Don Lucho, como Don Lucho, porque así lo presentaban. Y como era un hombre que conocía bastante, inclusive el padre le había presentado, él es un señor que ha venido, que ha estudiado en la Sorbona de París, porque Filipo sabía tanto de filosofía, de literatura, y les daba clases a los chicos, y todo, sobre todo, antes que eso, era la relación humana que tenía él con los chicos, ¿no? Y él empezó con eso de que deben ser trabajadores que estudian. Y empezaron a hacer sus experimentos donde trabajaban los chicos y estudiaban, ¿no? Y salían inclusive afuera a trabajar los chicos, ¿no? Era un experimento, una experiencia linda que han tenido los del Juan 23 y él ha impulsado, ¿no? Eso también. Olga, ¿y cómo sobrellevaba Filipo todas estas circunstancias adversas a la dictadura? Él no decaía en ningún momento. ¿Cuántas veces? Yo también a veces le decía, no, ya, porque él ha realizado no sé cuántas huelgas de hambre en primer lugar, ¿no? Con los obreros, con los de Catavi, con los del siglo XX, ha hecho huelgas de hambre. Le decía, mira, estás deteriorando tu salud y cómo vas a estar así, ¿no? Pero él persistía, era un hombre muy consecuente y a él no le podían hacer cambiar con nada. Más bien él nos convencía a nosotros, nos convencía que estaba yendo por buen camino, que estaba haciendo bien. Y él era siempre muy optimista, decía, esta vez vamos a lograr esto, que vamos a hacer esto, así. Era un luchador incansable, que todos tuvimos ya nomás que aceptar finalmente, ¿no? Pero lo han apresado en todos los gobiernos, hasta Tuto Quiroga lo ha apresado, inclusive Sánchez de Lozada, ¿no? Aunque Sánchez de Lozada lo estimaba mucho, lo quería y se le hizo llamar para que forme parte de su gabinete, Filipo Sus. Le mandó al diablo pues a Sánchez, ¿qué iba a aceptar él? Él no aceptaba nada de esas cosas, así le podían ofrecer lo mejor, ¿sí, no? Y así nosotros hemos estado haciendo, hemos trabajado, nosotros nos hemos buscado, yo vivía con mi mamá, con mi hermana tenía su hijo, yo tenía 3 hijos, tenía muchos sobrinos, vivíamos todos y dije, no, tenemos que vivir en un lugar. De esa manera nos vinimos a buscar un lugar que era más barato. ¿Dónde puede haber más barato? Y este lugar era uno de los más baratos. Costaba $1.80 el metro cuadrado. Esa época. Y a Filipo le hablé y Filipo me dijo, ¿para qué? Él no quería nada de comodidades, nada de eso. Pero tenemos hijos, le dije a nuestros hijos, mira cómo estamos viviendo, todos pegados aquí unos con otros, y nos tenemos que hacer pues una casita. Entonces ya varios años ya lo teníamos esto, veníamos a poner plantitas, a regar, no teníamos la casa. Después ya, cuando Filipo estuvo de diputado
yo le dije, ¿por qué no empezamos a hacer? Porque a mí me estaban haciendo también una liquidación en el colegio irlandés. Y le dije, empezaremos a hacer la casita. Y ahora, como tú estás de diputado, pues, siempre vas a tener unos pesos de más. Claro. Y no era mucho, esa vez era 4.000 bolivianos ganaban los diputados. Tengo ahí sus papeletas. 4.000 ganaban. Yo le dije, yo sé que los diputados ganan, pero hasta ahora yo no he visto ni un centavo. Ya pasaron 3 meses, 4 meses, creo que no le pagaron porque no le aceptaban, porque tenían, decía, una deuda en la Contraloría, porque anteriormente se había presentado una candidatura y no lograron el porcentaje que exigía. Entonces no le aceptaban. Después de 3, 4 meses creo que le aceptaron finalmente. Y después ya pasaron otros 3 meses y le dije, yo sé que los diputados ganan y no traes tú, yo estoy por empezar a hacer la casita y tienes que empezar a traer. Que había sido que justo era la época de la relocalización. Claro, 1985 para adelante. Sí, entonces los mineritos sabían que Filipo era diputado, iban a hacer cola cuando le pagaban. Entonces él agarraba y se los distribuía, pues ahí, porque decía, esta es la plata de ellos. No, pues yo le dije, no. Yo he pasado todas esas cosas y ahora punto. Claro. Tenemos que hacer la casita. Hagamos la casita y después ya si te sobra todavía puedes hacer. Y así hicimos nuestra casita y ya con eso Filipo se sentía mal, pero decía, ¿para qué esta casa? ¿Para qué tan grande? No sé, no estaba muy... Posteriormente, cuando ya estaba de 60, 70 años, recién se sintió tranquilo. Ya recién decía bien, ya le gustaba regar las plantas, se ocupaba de limpiar, así sacar todas las hierbas, le gustaba estar regando. Pero ya eso cuando ya dejó la mina, pero a la política seguía nomás dedicándose. Él siempre viajaba a La Paz. Aquí llamaba, si tenías razón, había que tener un campo grande, me dice, para reunir aquí a la gente. Entonces le citaba aquí, pues ya que hacían sus reuniones, porque después no había otro lugar donde iba a ir, ¿no? Claro. Olga, sí. Filipo ha apoyado muchísimo a Evo Morales. Exactamente. Pero ¿cómo ha sido el sentimiento final de Filipo? Bueno, él se ha sentido frustrado. Él ha apoyado mucho a Evo Morales. A ello, valga la oportunidad para decir que inclusive económicamente Filipo se había hecho una deuda muy grande, que con Evo Morales hicieron un préstamo de un dinero para la campaña. Fueron los dos, pero el rato de firmar solo firmó Filipo. Y Filipo después de un tiempo, que cuando ya estaba de senador, aparecen con que tiene una deuda tantos, y como él era político, hombre público, al tiro nomás, que había debido tanto, que no era una deuda para nosotros, para la familia, ¿no? Era una deuda para la campaña electoral de Evo Morales. Y le estaban por iniciar juicio. Esa vez estaba Ormando Vaca Díez de presidente de la Cámara de Senadores, y ya le había llegado la carta y querían hacerlo público. Nos dije, no, ¿cómo? Tenemos que hacer algo. Entonces yo me movilicé. Yo tenía un lotecito por Sacaba que nos dieron a los maestros, que yo iba pagando. Eso que ahora vale un montón de plata, pero esa vez yo dije, no, o sea, esto, $3.500 creo que era, porque la deuda ascendía a 20.000. Con los intereses se habían prestado 9.000, pero con los intereses y pasaban los años y ya era 9.000, o que es casi 20.000. Entonces, a otro que le comprometió fue no es padre, a Luciano Bernici, creo era el que administraba la Ciudad del Niño. A él le había puesto como garante, porque le habían dicho, tú solo no puedes firmar, tiene que haber un garante más. Entonces le pusieron a él. Él más estaba asustadísimo, porque para él más era el proceso que le iban a seguir. Así que con él nos hemos movilizado, él ha conseguido abogados, así nos han rebajado la cuenta, creo que era $12.000 o $13.000 que nos han rebajado. Pero hemos pagado los abogados también, y con él hemos ido
consiguiendo la plata, prestándonos, él nos ha prestado una parte, y yo con ese milagro, en fin, hemos tratado de cancelar todo. Tengo el documento ahí donde dice que todo hemos pagado, y cada mes del sueldito de senador que tenía yo iba pagando la deuda. O sea que nosotros no hemos aprovechado, porque mucha gente puede decir, ay, ha sido senador, que no, señor, ha sido para pagar las deudas de Evo Morales. Y aparte Filipo se había prestado otros $6,000 de un prestamista que conozco. Y él también, eso también ha ido pagando. Y todo era para Entonces él se ha sentido frustrado porque además ya ahí participaron los del Partido Comunista, creo, desde Cuba, creo, habían dicho como un trotskista va a estar ahí. Y empezaron a inventarse cualquier cosa, echarle el piso, en fin, ya le acusaron de que había recibido plata, no sé qué, historias ahí de que para que tengan inmunidad los militares norteamericanos, así absurdos, ¿no? Que Filipo nunca aceptó eso y no, dijo, no, hasta aquí nomás, ¿no? Y Evo Morales le buscó, creo, en algunas oportunidades para decirle, sí, me equivoqué, sí, pero Filipo le dijo, pero tiene que ser público. Tú me has acusado públicamente de que yo he recibido plata y públicamente tienes que decir que te has equivocado, que era mentira. Y eso no quiso Evo Morales, no aceptó. Bueno, Filipo también se retiró. Claro, se sintió muy frustrado porque él ha estado 9 años en el Chapare, preparando a la gente, capacitando, decirles por qué ustedes tienen que votar por un MNR, por qué tienen que votar por ADN, por qué tienen que votar por el MIR, si ustedes pueden ser dirigentes, pueden votar por sí mismos. Y así les capacitaba. Ha estado 9 años, regresaba, pero del Chapare, una pena, picado por todo su cuerpo, mal comido. Y esos cursos de capacitación estaban a costo de Filipo, porque en el Chapare el almuercito dice que valía un boliviano, y si eran 60, 70, para los 70 hacía servir un platito de almuerzo. Todo ha sido a costa de él, ¿no? Y cuando ya toda esta gente se ha ido encaramando en el gobierno, Filipo renegaba, ¿no? García, que es el famoso García Linera, el otro Quintana, y tanta gente, ¿no? Que ha ido apareciendo sin haber hecho nada, sin haber contribuido nada, ni siquiera económicamente peor. Ahora son los que más están ahí aprovechando. Filipo nunca ha tenido interés de dinero, no era él interesado. Daba, y quiero aclarar ahora, por ejemplo, cuando ha habido la relocalización, han gestionado ya que se hicieron las minas, pero que nos paguen el 3x1. Filipo estaba en desacuerdo con eso, porque él quería que a como de lugar sigan las minas, que se reactive, tienen sus documentos ahí firmados con Simón Reyes y todo eso, pero había otra gente que ha dicho, no, que nos paguen 3x1 y nos vamos. Y han recogido así y se han ido yendo. Filipo no ha cobrado ese 3x1. Ha cobrado lo que le correspondía, creo que era 4.000, 6.000 bolivianos, no sé cuánto era, así, una miseria. Y dijo no. Y le llamamos a decirle, ¿estás en la lista? ¿Cobra? Pues no, voy a cobrar. ¿Cómo voy a cobrar si yo he hecho la marcha por la vida para evitar eso? ¿Y cómo él iba a cobrar eso? ¿No? Y aparece como si fuera el único, el que le dicen el Huracán Ramírez, que ese señor dice, yo he sido el único que no ha cobrado, ¿no? Sin embargo, ese señor ha hablado una vez mal para Filipo, pero va a haber oportunidad en que yo le voy a decir porque Filipo no ha cobrado esos 3x1, ni Simón Reyes, porque si los dos firmaron para que no haya la relocalización, ¿cómo iban a cobrar? Claro. ¿No es cierto? Entonces él se ha sentido muy mal. Ya en el 2006 ha sufrido bastante. No es que ha sido una cosa que le ha caído y ya se ha reído. Y eso le ha provocado el cáncer también, porque psicológicamente eso afecta. El 2006 estaba deprimido, fumaba más que nunca. Le gustaba también tomar sus cinganitos y pegado a la tele, ¿no? Y era un trabajo que él había hecho durante tantos años, estaba cayendo, pero a pedazos.
y eso le hizo sufrir mucho. Y de acuerdo a los amigos que conocen, que saben, nos han dicho que eso ha sido lo que le ha provocado el cáncer. Pero actuamos rápido. Nosotros, cuando le vino el primer escupitajo con sangre, inmediatamente actuamos con el doctor Maldonado y otros médicos más, y vieron y era cáncer en el pulmón. Y el doctor Maldonado nos dijo, todavía se puede salvar. Habría que ver la posibilidad de Chile, Brasil o Cuba, los 3 lugares. Tendrían que hablarle a Evo que les ayude con Cuba. No, dijimos, nosotros no queremos nada de ese, nada. Brasil no teníamos a nadie. En Chile mi hija tenía una amiga y él dijo, claro, en Chile está bien porque yo tengo uno que ha estudiado conmigo, que está de director del Instituto del Tórax. Entonces a él, vayan a Chile, nos ha mandado una cartita y hemos ido ahí. ¿Qué le diría en la cartita? Que el doctor nos recibió, pero bien, era el director del Instituto del Tórax. Nos recibió bien, nos hizo que todos los análisis, todo sea en el menor tiempo posible, porque el Instituto del Tórax es del Estado, no es particular. Y así había que esperar mucho para cada cosa, pero a él le hicieron todo rápido, y el que iba a ser el cirujano dijo, ya nomás tenemos que operar. Entonces le detectaron todavía aquí en los ganglios algo, y el cirujano dijo, si entra a la mesa de operación, si encontramos que aquí esto tiene problema, la operación va a durar media hora. Pero si no hay nada aquí, vamos a volcarle y vamos a operar el pulmón. Nosotros esa mañana rezando de que no sea media hora, de que sea el mayor tiempo posible. Cuando estuvimos toda la familia, mis hijos, ¿no? Mi sobrina, la Gabriela, que también es muy allegada, no es como otra hija, la Gabrielita. Todos estuvimos ahí esperando, y el doctor a la media hora sale y nos echa el balde de agua fría pensando que ya había hecho. Y nos ve y nos dice, bien, voy a volver enseguida, he venido a tomar un cafecito. ¡Ay, qué alivio! Y cuando regresó le operó y duró 5 horas la operación. Salió de allá y él, bien, nos ha hablado, nos ha visto, porque ya le pasó la anestesia, todo nos vio contento. Estuvo ahí en terapia intensiva, después ya salió, y yo realmente, aunque tengamos algo contra Chile, pero yo digo que los chilenos, bueno, la medicina chilena muy buena, y tal vez no, porque era el director, el doctor, pero el doctor, ahorita no me acuerdo el apellido del doctor, del que era su amigo del doctor Maldonado, no cobra una suma bajísima, porque nos dijeron, el doctor nos dijo, tienen que calcular en unos 30,000 o 20,000 dólares. Mi hija tenía un departamento, lo dio en anticrético, y con eso fuimos y nos cobraron 6,000 dólares. 6,000 dólares. Y todavía lo que es más, por eso nos preguntaron cuánto tienen. Y mi hija le dijo 4,000. Ya, dejen esos 4,000 y van a volver, ¿no? Porque le tienen que, cada cierto tiempo tiene que venir para que lo revise. Sí, vamos a volver. Y cuando regresen nos pagan nomás, no hay problema. No como aquí que no sale ni el cadáver si no terminas de pagar, ¿no? Entonces, y mira, era el 2006. Una doctorita nos dijo, con esto 4 años va a vivir Filipo. 4 años más va a vivir tranquilo, bien. Yo dije, ¿por qué? Pero 4 años nomás, ¿no? Yo pensé que Filipo realmente era una persona que nunca iba a morir. Pero ha pasado tantos años, el 2016, después de 10 años, recién le ha repetido el cáncer. Pero esos 10 años hemos aprovechado bien, hemos viajado,
ha escrito los libros que él quería escribir. En total 4 libros escrito, porque antes sí había escrito un libro. Yo le he ayudado en todo eso, le ayudaba en la corrección, como soy profesora de literatura y lenguaje, entonces le ayudaba a corregir, me iba a sentar en la computadora a corregir. Y de esa manera ha sacado 4 libros. Hemos viajado por todo el país vendiendo los libros para pagar de la editorial, porque sabes que eso no es barato, ¿no? Así, y yo creo que esos 10 años hemos aprovechado bien, porque 10 años más nos han regalado, eso nos decía el doctor. Son 10 años más que ha vivido Filippo, porque el 2006 ya podía haber sido. Si no actuábamos inmediatamente, se nos iba. Y ahora mismo, había un doctor que venía de La Paz, un oncólogo que Alexia le había conocido, nos decía, no, tenemos que salvarlo, no quería aceptar de que se nos vaya, pero la enfermedad es terrible, ha ido avanzando. A veces eso es irreversible. Sí, no se ha podido hacer, pero él se ha portado muy valiente, porque ha aguantado 6 quimioterapias, y de cada quimioterapia salía mal, después a los 2 días ya estaba mejor, aquí caminaba, hemos contratado enfermero para que le haga caminar, le haga hacer ejercicio, todavía ha estado con entrevistas, ¿no? Lo han debido ver ustedes, claro que estaba con oxígeno, pero igual él seguía adelante, ¿no? Les llamaba a sus compañeros a reuniones, estaba todavía en reunión, nosotros no, ya basta, que no hable mucho, díganle, ya teníamos que votar. Y sobre eso venían universitarios de todo lado, venían a hacerle entrevistas, a consultar para sus tesis, y Filippo siempre estaba abierto, siempre estaba amplio para darles todo, les daba libros, les regalaba libros, les decía esto tienen que leer, este otro tienen que leer. Los periodistas creo que tenían un poco miedo venir, porque los reñía a veces, porque les preguntaba si habían leído o no, y le decían que no habían leído. Los reñía como siendo ustedes los que dan la noticia, que orientan, cómo no van a leer, los reñía, ¿no? Pero, bueno, Olguita, y ahora, ¿cómo transcurre tu vida sin Filippo? Mi vida muy triste, porque realmente Filippo nos ha dejado un gran vacío, aunque mis nietos me dicen, Olguita, ¿por qué papá Abu? Le decían, papá Abu está aquí presente, está con nosotros, no tienes que llorar, está con nosotros. Pero no, pues yo siempre, yo hubiera pensado, no pensé que Filippo, un hombre tan valiente, tan fuerte, tan decidido, ¿no? No sé, pensé que era inmortal, flaco, pero la verdad es que no hay nada contra la enfermedad, así no se puede hacer nada. Y él ha luchado, pero ha sido tan valiente, tan fuerte, que el último día estaba así todo desganado. No quería ya lo que le fastidiaba era que le atiendan las enfermeras, o con mi hija entraba a la ducha, todo eso, pero el hecho de que ya le tengan que atender eso, Filippo no aguantaba. Le decimos, dice que tienes que manejar para que camines con seguridad, tienes que manejar bastón. A mí no me van a hacer manejar bastón. Y no, ni un día no, se agarraba, sí caminaba, ¿no? Entonces, el penúltimo día vio que él se sintió mal seguramente, y me dijo, no, así no quiero vivir así, me dijo. Y yo le dije, no, ni digas eso, ni digas, vas a sanar, flaco, vas a sanar, porque nos daba le pesábamos todos los días y estaba aumentando de peso. Es que también le dábamos la alimentación, todo. Y él, como si se tratara de un purgante, tomaba el alimento, porque antes siempre no le gustaba comer, y ahora que tenía que comer varias cosas así, no quería comer. Y el último día yo lo vi así, pero no decía nada, no decía que me estoy muriendo, nada de eso. Le digo, no sé, a mí se me ocurrió,
Le digo, te traigo una cerveza, le digo. Ya, me ha dicho. Y tenía una cerveza, una latita de Boco. Y le llevé. Y se lo abrí. Ay, porque le faltaba aire, pese al oxígeno, todo eso, le faltaba aire. Tomó, le dije, y mi hijo llegó, ¿qué le estás dando, mami? Me dice, su cerveza, que tómele. Porque día antes le dijo, me vas a traer cerveza. Y mi hijo le dijo, no, que está frío, que esto, que no. Pero yo le di la cerveza. Y en vasito tomó un poco. Y le faltaba y no podía. Te lo traeré una bombilla, le dijo. Y con bombilla toma. ¿Qué tal, papi, la cerveza? Le dijo. Un manjar, le ha dicho. Y ha terminado su cerveza y al poco rato se ha dormido. Se ha dormido. Y le llamamos a otro médico que no era el doctor Maldonado, pero a otro médico le llamamos. Y dijo, no, está bajando su pulso, la oxigenación ha bajado harto, no, está como dormido, si quieren puede hablar. Le hablábamos al oído, flaquito, flaquito, no, ya no contestó nada. Poco a poco así ya prácticamente el enfermo le dijo, esta es la pulsación ha bajado mucho, le voy a llamar al doctor Maldonado, que era su médico. Me dijo, a ver, páseme con el enfermero, le ha dicho, así está todo. No, déjenlo tranquilo. Nada más poder, no, nada más, no se puede hacer, déjenlo. Y así se nos ha ido apagando poco a poco, ya era las 8, ya. Allá no, el doctor que estaba ahí, porque era otro médico, nos dijo, está bien, ya se nos ha ido. No queríamos aceptar nosotros, pero la verdad es que se nos fue. Pero lo que sí es la alegría, digamos, es que no ha sentido dolores, no ha tenido dolores. El doctor Maldonado nos dijo, de aquí a una semana van a empezar los dolores. Y me van a avisar a mí para que yo le vaya dando, seguramente era morfina, sedantes. No sedantes, y de acuerdo a lo que vaya necesitando le vamos a ir dando, porque yo no quiero verlo sufrir a Filemón, dijo. Y así fue, no ha tenido esos dolores de decir, ay, que me duele, que nada, calladito, o si le doldría tal vez estaba aguantándose, pero calladito se fue. Así como ha vivido su vida luchando, ha luchado contra la muerte, pero y aún no hubo más remedio. Y así, y yo estaba justo en media gestión de la Federación de Maestros Jubilados. Yo le hablé cuando él estaba sano, cuando yo entré a la Federación. Y le dije, me están queriendo postular la Federación. Anda, me dijo. Ay, pero de repente no gano. No, vas a ganar. ¿Por qué te metes a la cabeza eso? Tienes que ganar, meter a la cabeza y que vas a ganar. Y realmente me fue muy bien. Gané en las elecciones. Y le avisé que había ganado. ¿Ves qué te dije? Él se alegró más que yo, creo. Y me apoyó bastante. He estado un año prácticamente tranquila, bien, porque él estaba sano, estaba bien. Así que he podido hacer muchas cosas para los maestros jubilados. Tengo un libro, una memoria, donde todo lo que hemos realizado, todo lo que hemos tenido apoyo. Toda mi directiva me ha apoyado bien, pese a que eran de otros frentes. Pero me han apoyado y hemos trabajado harto, hemos trabajado bien. Y ya cuando iba a concluir prácticamente un año había ya trabajado bien, y después ya vino el problema de Filipo. Y el otro año tuve que trabajar a medias prácticamente. Iba en la mañana a la Federación y él me mandaba, anda, ¿qué estás haciendo aquí? Tienes que ir a trabajar, anda. Pero flaquito, yo quiero quedarme aquí contigo. No, anda, yo voy a estar bien aquí. Y como que mi hija llegó, la Natalia se vino, dejó su trabajo, todo dejó. Y se vino aquí a apoyarle a su papá.
para controlar la medicación, para controlar la alimentación, y aparte de eso teníamos un enfermero, así que él se ocupó. Así que he estado yo así prácticamente casi un año trabajando tanto en la federación como viniendo aquí. Solo en la mañana iba a la federación, en la tarde me quedaba aquí con él. Pero aún así hemos hecho bastante. Ya felizmente en junio hubo las elecciones. No, en mayo fueron las elecciones y el Filipo falleció el 6 de junio. Pero él ha estado en la posesión, ha estado muy contento y hablando a las amigas, así que estaba con las amigas, les había dicho, ahora estoy contento, me siento realizado. Realmente ahora sí está completa mi vida viendo la flaca de ejecutiva. Se había alegrado mucho. Bueno, me había alegrado ya concluida tu gestión, Olga, ¿cómo evaluarías el trabajo que has desarrollado? Pese a las circunstancias que se han dado después de atenderlo a Filipo en su salud. Bien, porque sabes, hemos hecho mucho trabajo en la federación. Teníamos un mausoleo que habían empezado los anteriores, pero simplemente habían derrumbado. O sea que nosotros hemos empezado casi desde los cimientos y hemos terminado. Es un mausoleo muy lindo, grande, en el cementerio general para los maestros jubilados. Y tenemos enterratorios, tenemos después para perpetuidad, tenemos para ceniceros, en fin, eso hemos inaugurado bien. Después yo he hecho hacer un edificio donde ocupamos, compartimos con los maestros urbanos activos, y había un espacio a la mano izquierda, un terrenito, que no usábamos, simplemente era como un pasillo, y porque el auditorio era exclusivo de los urbanos y muchas veces no teníamos otro ambiente. Si ellos usaban, nosotros ya no podíamos usar. Entonces hemos gestionado, hemos hablado para ver si nos aceptaban. Después de mucho gestión, de mucho hablar, de mucho tramitar, en fin, hemos logrado hacer la construcción. Tenemos un ambiente grande, lindo, ¿no? Al lado del auditorio. No es tan grande como el auditorio, pero es como algo nuestro ya de la Federación de Maestros Jubilados, ¿no? Hemos hecho eso. Yo tenía la idea todavía de que sea un ambiente para que vayan los colegas a distraerse allá. Entonces hemos comprado un televisor grande, el más grande hemos comprado. Hemos comprado unas mesitas, sillitas para que puedan ellos ir, ver partidos de fútbol, podían ver cualquier cosa en la tele. Después hicimos una cocineta para ver si se querían servir un tecito, un cafecito. Los colegas podían servirse pagando un pesito, no sé cuánto, pero para eso, ¿no? Y hemos comprado también aparatos para hacer fisioterapia. Hemos comprado un caminador que tiene varias funciones. Y luego una bicicleta estacionaria que también tiene para que sea una sala de fisioterapia, una camilla más, con la idea de contratar un fisioterapeuta para que los maestros jubilados vayan y puedan seguir, ¿no? Si necesitan un tratamiento, porque es la etapa en que a uno le duele el brazo, le duele la pierna, le duele la rodilla, y en fin, si teníamos un fisioterapeuta y podía atenderles, ¿no? Eso hemos hecho. Luego hemos hecho arreglar todos los ambientes porque estaba con cemento y alfombra, pero de tantos años la alfombra ya estaba vieja y el cemento ya se había molido. Entonces hemos hecho sacar toda la alfombra y hemos hecho poner cerámica, ¿no? Luego hemos hecho pintar los ambientes. Tenían unas cortinas raídas ya por ahí y le he hecho poner persianas, le he hecho poner a todito, le he hecho poner persianas. Hemos comprado un aparato para el data display que no teníamos. Hemos comprado un data display, hemos comprado un ecran grande que ya esta señora ha utilizado mucho, ha estado utilizando ella. Después
hemos comprado computadora que necesitábamos. Después también hemos comprado como impresoras que necesitábamos también para la sala del tribunal y también para la de la Secretaría de Hacienda, que no duran mucho, pues se echan a perder y hay que comprar. Así, después también hemos comprado un parlante para las asambleas, porque el que teníamos ya estaba muy viejo, siempre había que estar arreglando, y un parlante hemos comprado. Y les hemos hecho varias cosas. En un día del maestro les hemos regalado unas frazaditas, a cada maestro les hemos dado frazaditas. Anteriormente les habíamos regalado ya unas mantillitas, en fin, cositas así. Y de lo que más contentos estaban los maestros que les hemos ido en Navidad, les hicimos un presente navideño. Una bolsita con su vino, su panetón, su galleta, sus chocolates, lo que antes nunca les habían dado, pero nosotros hicimos. A 2.500 maestros hemos atendido, porque los maestros aportan el 0,5% de su total ganado. Y ahora a nivel nacional, en dos congresos ya, y en una reunión de ampliado del Comité Central, se ha aprobado que debe ser el 1%. Pero esta señora que ha entrado después de mí no quería por nada que sea el 1%, que sea solo el 0,5%, y esa era su bandera, ¿no? Y con eso se quedaba ahí. Pero cuando se determina, tú sabes, a nivel de congresos, a nivel de empleados, algo, por más que nosotros no estemos de acuerdo, tenemos que acatar. Tenemos que acatar, y eso no quería esta señora. Y ahora ha hecho sus gestiones en Senacir, todo para que no nos descuenten el 1%, sino el 0,5%. Pero estamos yendo contra todas las disposiciones de nivel nacional, ¿no? Y ahora ha ido a una reunión del Comité Central ella, y los había ido a tratar mal a todos, porque todos le dijeron que tiene que acatar. Y ella les dijo, no, ustedes son nuestros mantenidos. Era una señora que no sabía situarse, ¿no? Entonces, ¿cómo no se van a poner en contra? Y lo peor es que no se han puesto solo en contra de ella, ¿no? Sino en contra de Cochabamba, porque ella estaba representando a Cochabamba. Y ahora que ella ya ha renunciado, todos tendremos que ver nomás la manera de que hacer aceptar el 1%. Además nos conviene, porque así con ese 0,5%, 1% hemos hecho tantas cosas. Podemos seguir mejorando la situación de los maestros, que eso es lo que queremos, ¿no? Que tengan, por ejemplo, atención médica, siempre va a ser más económico que paguen unos 10 pesos, 20 pesos, ¿no? Y el resto, la federación puede nomás ayudar con eso también y comprar otras cosas más para la sala de fisioterapia. Sí se puede hacer muchas cosas, pero a ver, veremos qué pasa. Va a haber seguramente nuevas elecciones. El comité. Lo que sí es que han quedado 3 del directorio. Esos 3 no quieren moverse del ambiente, de los ambientes. Está todo con candado, todo asegurado. El comité ad hoc prácticamente ha trabajado en la calle. Finalmente, para concluir esta entrevista, ¿cuál es el legado que ha dejado Filipo para el país, para nuestra sociedad, para los jóvenes, pero también para los políticos? Sí, pues en realidad habría que conocer sus libros, ¿no? Porque en sus libros está. Y tiene un libro todavía que no lo ha concluido, que de repente con César podamos terminarlo, porque tiene hartos documentos así escritos. Todos lo podemos aunar para hacer un documento. Pero el legado después para él, que tenemos que mantener la democracia, ¿no? Porque él ha vivido en con tantas dictaduras, ¿no? Que lo mejor es vivir en democracia, siempre. Y él es enemigo de las guerrillas, por ejemplo. Nunca ha estado de acuerdo con las guerrillas, ¿no? Y para que los campesinos,
formen parte, por ejemplo, del gobierno, que sean, porque él decía que estaba feliz cuando eran diputados, ¿no? Pero había que capacitarse, tenía que capacitar. Por eso yo creo que se ha muerto el día del maestro, porque él siempre estaba enseñando, no le gustaba capacitar. Y les decía, organícense, yo voy a ir a darles clases, organícense, prepárense. Al mismo Evo, cuántas veces él le daba pues clases, el otro, aunque era medio siempre prepotente, pero le escuchaba, ¿no? Porque además él era pues ignorante en todo, la verdad, ¿no? No conocía, no sabía la historia, todo eso. Filipo le explicaba, le hablaba desde Villarruel, le hablaba que él ha conseguido estas cosas, ha hecho esto por todos nosotros. Entonces yo creo que ese es su legado, ¿no? De mantener una democracia. Y él, como digo, estaba feliz de que las cholitas, los campesinos formen parte de la Cámara de Diputados, que sean autoridades, estaba contento, pero decía sí, pero tienen que capacitarse, decía. Y donde le llevaban, donde le llamaban, él iba a capacitar, siempre iba, ¿no? Nunca ha dicho no. Yo nomás era la que a veces me oponía, porque tenía que viajar con su jeepcito, que el jeepcito lo ha chocado luego. Ha viajado con eso a todo lado, viajaba, ¿no? Y todo era a costa de él, ¿no? Él tenía que poner gasolina, tenía que hacer todo, él era así, que le nacía eso, no sé, era algo con el que ha vivido toda su vida desde niño, será porque han debido leer su libro, no sé, él ha vivido en un internado, él era huérfano prácticamente. Su mamá murió cuando él tenía 7 años y murió con cáncer. Y su papá era un palestino que nunca se ocupó de él, ¿no? Entonces él conocía de cerca la pobreza, el hambre, y se fue a trabajar a las minas y allá con más razón todavía. Por eso era un luchador incansable, Filipo. Él vivía para el pueblo, vivía para la gente. Tantas anécdotas tenemos que nos cuentan cómo Filipo ayudaba, les regalaba, ¿no? Se partía, lo poco que tenía siempre se partía. A mí me daba una parte y él se quedaba con otra parte. A los pocos días ya no tenía. Yo le decía, pero ¿y dónde está tu plata? Yo le preguntaba, pero él la distribuía, se lo regalaba, ¿no? Él siempre ha sido así. Y ojalá tengamos gente como él que llegue a ver, ¿no? Pero no sé, es un poco difícil, pero por lo menos imitarlo, ¿no? Y que se logre pues vivir ya en una plena democracia, porque ahora lo que estamos viviendo realmente. Estaba él muy asustado, leía bastante, estaba al tanto de las noticias, de los periódicos, no solo a nivel nacional, sino internacional. Estaba muy asustado de la corrupción. Decía, para esto hemos hecho esto, para esto, ¿cómo es posible que...? Estaba muy asustado, además asustado estaba. Decía, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ser? ¿No? Y con el que venía siempre les hablaba, decía, tenemos que cambiar esto. No sé ahora qué ir a hacer, si va a haber reelección, va a continuar. Y si no, ¿quién va a entrar? Él tenía mucha confianza en Carlos Mesa. Decía, él tendría que estar, Carlos Mesa. Pero él no quiere, Carlos no quiere. Ahora, no sé, estaba pensando en otra gente también. Por ejemplo, en la Amalia Pando también estaba pensando. Amalia Pando. Y alguna vez le hablaron de Waldo Albarracín, también estaba de acuerdo con algo, pero no como presidente, sino como que formen parte del grupo de Carlos Mesa, ¿no? Pero si Carlos Mesa no está, sí, o sea, ¿qué vamos a hacer? Es un panorama complicado. Realmente, sí.
Y a ratos dice, el flaquito, porta bien que se ha muerto, ya no va a ver las cosas que me pasan. Y ya no se entera, por ejemplo, de ley, esas cosas. Hubiera sufrido más todavía. La corrupción Olguita, en todo lado, ¿no? Gracias por haber compartido mira, esta historia de vida, la tuya, pero también la de Filipo. Sí, es que mi vida no tiene sentido si no es con la de Filipo. Porque gracias a él soy lo que soy. Él me ha ayudado bastante. Prácticamente desde que era una niña me ha ido formando a mí. Escuchándole hablar yo iba creciendo, escuchándole hablar, comentar, todo eso yo iba... Sí, así tiene que ser, así va a ser. Y así. Él me ha ayudado mucho, por ejemplo, a que yo siga estudiando, que siga aprendiendo. Ahora, por ejemplo, debe estar contento de lo que estoy yendo a la universidad. Debe estar, sí, está bien. Bueno. ¿No? Olga, muchas gracias. Hemos tenido una grata conversación con la profesora Olga Vázquez Velasco. Como había señalado al inicio, ella es profesora de literatura, pero también nos aclara en la conversación sus estudios de licenciatura en pedagogía en la Universidad Mayor de San Simón. Hemos recordado la figura de su esposo, de Filemón Escobar, quien ha aportado muchísimo en el movimiento obrero minero, pero no solo el movimiento obrero minero, también ha contribuido mucho en la formación y el crecimiento del movimiento al socialismo, del cual ahora Evo Morales es el presidente del país. Mucho de lo que Filipo ha hecho prácticamente es una contribución que ha logrado viajando al Chapare, estando en huelgas, sufriendo persecución, sufriendo los embates de la dictadura militar. Pero Olga lo recuerda con gratitud por todo lo que ha hecho por el país, pero también por su familia y por nuestra sociedad. Amigos, pues vamos a repetir el legado de Filemón Escobar, la democracia. Nosotros, los bolivianos, tenemos que contribuir para que esta democracia se fortalezca y siga siendo el destino de los bolivianos. Vivir en democracia, no más dictaduras, pero tampoco reelección. Gracias y será hasta un nuevo programa.